Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy nos vamos a ocupar de dos textos. Uno que habla directamente de mitos particulares y profundiza sobre la constitución misma de los mitos, que es el texto de Campbell, y un segundo texto, que es el texto de Agamben, que solo haciendo un esfuerzo intelectual, nosotros vamos a poder comprender su relación con los mitos. Antes de comenzar, eh, vamos a hacer un repaso de los conceptos básicos que se encuentran en los mitos. Si nosotros hacemos la tarea de buscar el origen etimológico de la palabra mito, nos vamos a dar cuenta que es una palabra de origen griego y que está vinculada con la idea de narrar o de contar, ¿no? La idea de narración o de cuento. Pero al mismo tiempo no se trata de una narración, un cuento cualquiera, sino que se trata de narraciones que involucran a eventos y personajes extraordinarios que muchas veces tienen una significación sagrada. Por otro lado, hay que aclarar que el acceso a esa significación solo es posible dentro del sistema de creencias de la cultura en la cual los mitos surgen. Hay una cuestión que tenemos que tener siempre presente cuando nosotros hablamos de mitos, narraciones míticas, es que muchas veces esas narraciones son alegóricas, es decir, tienen un valor simbólico. Para acceder al significado de esas narraciones, tenemos que, en cierta manera, realizar un trabajo hermenéutico, una tarea de interpretación. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de los mitos nos presentan problemas eh, existenciales de los seres humanos, que son eh, problemas que ocupan la mente de gran parte de los seres humanos, ¿no? Como por ejemplo el origen del mundo, eh, el origen de las cosas en general, de los acontecimientos en particular, ¿no? Esas son algunas de las temáticas que nosotros vamos a encontrar de forma recurrente en los mitos. Y finalmente, una cuestión también muy importante es que los mitos no son simplemente narraciones eh, que hablan de problemas existenciales, en forma alegórica de las cosas, sino que a través de los mitos, los pueblos transmiten de generación en generación los valores de ese pueblo, ¿no? Y en ese sentido, los mitos promueven y motivan a que las personas tengan comportamientos acordes a esos valores. En ese sentido, los mitos tienen alcances morales, ¿no? Para profundizar un poquito en el texto de Campbell, vamos a hacer algunas cuestiones generales, ¿no? Vamos a hacer algunas observaciones de índole general sobre el modo en que Campbell aborda los mitos. Una de las cuestiones que se evidencia es que en el texto de Campbell ustedes van a encontrar muchas imágenes. Cada una de las imágenes que van a encontrar en el capítulo que hay que estudiar está vinculada con el núcleo central de la narración del mito
del que se ocupa, ¿no? En este sentido, la estrategia de Campbell parece ser mostrarnos una imagen y a partir de esa imagen, que puede ser una escultura o puede ser también una obra de arte como la pintura, a partir de esas imágenes, decíamos, reconstruir el relato que subyace eh, al mito, ¿no? Y tratar de despejar el sentido de ese mito. Otra cuestión importante es que cada uno de los mitos del que se ocupa Campbell, o de los fragmentos de los mitos que se ocupa él, si uno quisiera estudiarlos en detalle, sobre cada uno de ellos podría escribir libros enteros. A Campbell no le interesa ofrecernos una descripción pormenorizada y detallada de cada uno de esos mitos, sino que más bien lo que le interesa es mostrar de manera general la temática y la problemática de la cual se ocupan los mitos y también el contenido de ellos. En este sentido nosotros vamos a ejemplificar la tarea de Campbell en base a dos mitos de los que él se ocupa. Hemos elegido estos dos mitos de manera arbitraria, ustedes pueden elegir cualquier otro para hacer su análisis. El primero es el rescate del rey elefante por Vishnu. Nosotros acá en la imagen podemos ver un elefante que ha sido capturado en una laguna por una serpiente que tiene atrapado al elefante a través de sus pies, ¿no? Ha agarrado al elefante y le ha inmovilizado los pies, y enfrente del elefante tenemos dos reyes, que serían la reina y el rey de la laguna, y en la parte superior tenemos a Vishnu. El relato que subyace a este texto es que había una vez un elefante que se encontraba feliz viviendo con su conjunto de animales sobre los que reinaba, y un día este elefante, que tenía una vida plena, decide ir a bañarse a una laguna, un lago, y cuando va allí es capturado por la serpiente. Y por supuesto que en ese lago había un rey y una reina que de algún modo apañaban el comportamiento de esta serpiente. El elefante pasa muchísimo tiempo capturado en esta situación, hasta que en un momento dado decide o recuerda que en vidas anteriores eh, había una plegaria con la cual se dirigía al Dios Supremo. Entonces el elefante pronuncia esa plegaria y rápidamente acude en su auxilio el Dios Vishnu. El Dios Vishnu es un Dios particular, porque es un Dios en el que podemos decir que todo el universo entero es el resultado de un sueño de él. Es decir, que el universo, todo el mundo, simplemente es parte del sueño de Vishnu. Entonces, el rey de la laguna, las serpientes y el mismo elefante son simplemente partes del sueño de Vishnu. Por eso Vishnu tiene el poder de liberar al elefante, ¿no? Y es lo que efectivamente ocurre. El sueño tiene, el relato mítico tiene muchos costados sobre los cuales analizar. El más fuerte es este contraste entre lo que parece ser y lo que es, donde la realidad resulta ser otra cosa de lo que parece, ¿no? Porque el elefante cree
tener una realidad en sí misma, del mismo modo que la serpiente, y del mismo modo que la reina y el rey de la laguna creen existir por sí mismos. Sin embargo, luego nos enteramos que son simplemente una parte del sueño del gran dios Vishnu. Entonces lo que parece ser no es. Pero al mismo tiempo, eso nos remite al sufrimiento mismo y a las situaciones difíciles, ya que en ese contexto, ni el sufrimiento ni las situaciones difíciles son lo que parecen ser. Hay otro mito del cual nos habla Campbell, que es la visión de Job, según un pintor, Blake. En esa visión tenemos a Job recostado en una cama, abajo de la cama hay fuego, y a Job lo están tomando de las piernas y de otras partes del cuerpo, empujándolo hacia el fuego, hacia la llama. Y sobre la parte superior de la imagen vemos a una divinidad, a Dios, que le está señalando las tablas de la ley, ¿no? Le está señalando una ley. Job era un personaje bíblico que había perdido todos sus bienes, ¿no? Porque de algún modo se sospechó de él que había llegado a ser una buena persona simplemente por los bienes que poseía. Entonces, para comprobar si efectivamente era bueno o no, se lo despojó de todas sus posesiones, de todos los bienes que él tenía. Y obviamente que cuando él tenía todas sus posesiones, familia, grandes riquezas, mucho dinero y demás, era fácil para Job comportarse bien, pero no era tan fácil comportarse bien cuando empezó a perder todo, y aún empezó a perderlo todo teniendo un buen comportamiento. Entonces le era difícil a Job seguir manteniendo ese comportamiento bueno. Y lo que marca una inflexión en ese proceso de pérdidas constantes y de captura, digamos, de esa situación difícil, es esta visión que Job tiene, donde aparece la divinidad mostrándole la ley, ¿no? Fíjense que aquí también lo que nos encontramos es con un ser que está enfrentando dificultades que superan a las fuerzas que él tiene para superarlas. Si nosotros hacemos el esfuerzo de comparar estos dos mitos, también previo a un trabajo interpretativo, ¿no? Lo que nos damos cuenta es que obviamente la situación del elefante y la situación de Job es una situación terriblemente difícil que los protagonistas no pueden resolver por sí solos, por sus propias fuerzas, y ambos tienen la experiencia mística de estar en contacto con una divinidad que los auxilia. Ahora, los mitos pueden hablar de esta experiencia. Esta experiencia que puede tener un ser, de tener un contacto con la divinidad y la experiencia de ser auxiliado por esa divinidad. Pero, ¿qué puede decirnos la ciencia sobre esa experiencia? Y evidentemente que la ciencia no puede delimitar si esa experiencia que tuvo tanto el rey elefante como Job
tienen un referente real o no. Lo único que puede tener la ciencia de esa experiencia son las narraciones, pero si esa experiencia es compatible con algo real o no, la ciencia no posee ninguna evidencia. Eh, por lo tanto, la ciencia sobre ese tipo de cuestiones no puede emitir juicios. Sin embargo, los mitos pueden aludir a esa experiencia. Fíjense también que ambos mitos muestran a un ser que se encuentra enfrentando dificultades que son superiores a su fuerza y que acude en el auxilio divino y que finalmente logra salir de la situación difícil con ese auxilio, ¿no? Ahora, los mitos pueden hablar de eso. En cambio, la ciencia no puede mostrarnos ningún tipo de evidencia en favor o en contra de la realidad de esa experiencia. En ese sentido, la ciencia, ante las afirmaciones que están contenidas allí, solo puede guardar silencio, es decir, abstenerse de emitir un juicio, ya que no tiene ni evidencias favorables ni contrarias a que lo referido en esos mitos sea algo real. Y aquí, por supuesto, que aparece uno de los límites de la ciencia, porque esta clase de experiencias que tuvo el elefante rey caído en desgracia, o que tuvo Job caído en desgracia, son bastante frecuentes en la existencia de los seres humanos. O sea, muchos seres humanos tienen experiencias de esta índole. Y ante este tipo de experiencias, la ciencia no puede pronunciarse. ¿Por qué? Porque no cuenta con datos objetivos que avalen la existencia real de los objetos remitidos en la experiencia o no. En ese sentido, la ciencia suspende el juicio sobre la veracidad o no de la experiencia. Fíjense que acá hay una cuestión muy sutil, ¿no? Una cosa es suspender el juicio sobre la verdad o falsedad de esa experiencia, y otra cosa es hacer un estudio científico sobre la experiencia religiosa o la experiencia mística. De hecho, si ustedes recuerdan o se van a textos como, por ejemplo, el nacimiento de la inteligencia de Jean Piaget, se van a dar cuenta que se puede estudiar científicamente o rastrear científicamente el origen del pensamiento mágico, del pensamiento místico, desde el periodo sensorio-motor, e incluso podríamos avanzar con el desarrollo de ese pensamiento en el periodo preoperatorio, de las operaciones concretas, incluso hasta podríamos llegar a ver los resabios de ese pensamiento en la estructura formal. Sin embargo, lo que no puede hacer el científico es encontrar evidencia sobre la objetividad de esa experiencia. ¿Entiende? Uno puede estudiar científicamente el pensamiento religioso, tanto desde la psicología como desde la neurología. Nosotros podríamos estudiar, por ejemplo, si fuéramos neurólogos, las reacciones que se producen en el cerebro cada vez que una persona está teniendo una experiencia religiosa, o está orando, o está emitiendo una plegaria. O sea, podríamos ver el tipo de actividad cerebral, la zona del cerebro que se activa, y eso es estudiar esa experiencia científica, esa experiencia de modo científico.
Sin embargo, la ciencia no puede pronunciarse, y esta es la sutileza, sobre la veracidad de esa experiencia. O sea, nosotros científicamente podemos dilucidar la forma en que esa experiencia se plantea, tanto a nivel neurológico o a nivel psicológico, incluso el modo en que se va desplegando a lo largo del tiempo. Lo que no podemos hacer, desde el punto científico, es pronunciarnos sobre si esa experiencia es real o no es real. O sea, si esa experiencia es un puro producto imaginativo o se corresponde con una realidad objetiva. O sea, no podemos, nadie puede decir científicamente que el elefante no se encontró con la divinidad y que la divinidad no lo auxilió al elefante. Y nadie puede decir que Job no tuvo la visión real de un Dios que le señalaba la ley, porque no hay ni evidencia favorable ni contraria a que eso haya ocurrido. Entonces, ante ese tipo de cuestiones, lo más que puede hacer la ciencia es suspender el juicio. Pero eso no significa que no pueda estudiarse científicamente ese tipo de experiencias, ¿no? Espero que se entienda la distinción. Obviamente que la ciencia, al guardar silencio sobre la veracidad de estas experiencias de índole religiosa, deja abierto allí un campo sobre el que no puede pronunciarse, pero lo real es que los seres humanos tienen esas experiencias, ¿se entiende? Entonces, allí ese es el campo, o uno de los campos, donde los mitos pueden hablar de cosas que la ciencia no puede hablar. ¿Se entiende? Lo que yo le estoy mostrando acá es un límite del saber científico. Por supuesto que esa limitación es la que además le permite a la ciencia construir afirmaciones mucho más válidas y mucho más específicas, ¿no? Finalmente, vamos a un texto de Agamben que parece no tener nada que ver con la ciencia y con el mito, y solo en forma indirecta tiene esta conexión. En el caso anterior nosotros veíamos que un límite de la ciencia es este tipo de cuestiones que refieren a los orígenes o a experiencias muy particulares que suelen tener los seres humanos, sobre las que la ciencia no puede pronunciarse, y en cambio el mito sí puede expresar narraciones y construir relatos sobre esas cosas. Y después hay otra cuestión que es, ¿qué sucede con las teorías científicas una vez que son abandonadas y reemplazadas por otras que vienen a superarlas, ¿no? Ustedes podrían recordar el caso de lo que se pensaba sobre la histeria antes de Freud. En las histerias estaba la teoría de que las histerias eran mentirosas, que tenían cierta deficiencia moral, etc. Vino el psicoanálisis y construye otra teoría totalmente diferente sobre la histeria y da una visión totalmente distinta de las cosas. ¿Qué pasa con la teoría anterior? Que la teoría anterior, en el momento en que existía, se consideraba científica, pero luego, ¿qué pasa? Cuando es reemplazada por otra, ¿qué? ¿Deja de ser científica? O a lo sumo lo que podemos decir es que deja de ser creída por la mayoría de los científicos, pero en su momento esa teoría fue científica. Y algo parecido pasa con lo que nos cuenta Agamben, ¿no? Agamben lo que viene a decir es que todas nuestras sociedades occidentales
han sido construidas sobre una separación espuria y no del todo genuina, que ya se había iniciado en Grecia, y uno de los que la representó fue Aristóteles, entre lo que él llama la zoe y el bios. La zoe es lo que nosotros diríamos la vida natural, la vida puramente animal, y el bios es la vida política, la vida de los seres humanos como formadores de una polis que van configurándose en su mayor plenitud en la medida que va adquiriendo cada vez mayor cantidad de bienes. La cuestión básica que nos está postulando Agamben es que el ser humano ha ejercido su poder básicamente en el sentido de apartarse de la vida puramente animal para acceder a la vida política. Es que en esa vida política básicamente es la búsqueda cada vez de bienes mayores. En la antigua Grecia, tener cada vez más bienes políticamente correctos era una persona que tuviera cada vez más esclavos, tuviera cada vez más caballos, más carros, más carretas, más casas, más propiedades. Y eso era lo que diferenciaba a la vida puramente humana de la otra vida de la cual había que apartarse, que era la vida animal, la pura zoe. Ahora, lo que nos va a decir Agamben es que ese ejercicio del poder es lo que está en la base de todas las estructuras sociales que nosotros disponemos hoy en día, incluso sobre la estructura del marco legal que garantiza nuestras estructuras sociales, nuestras instituciones. Es decir, para Agamben, todo el sistema legal y el sistema institucional humano descansa sobre esta separación entre vida puramente animal y vida política. Pero esa es una separación para Agamben no del todo genuina. Es decir, esos conceptos o esa manera de distinguir la vida animal de la vida política, en realidad no es del todo correcta, porque lo que genera es que los seres humanos estemos dotados de un impulso exageradamente alto de tomar distancia de la vida animal. Entonces buscamos los bienes, entre comillas, que garantizan la polis o la política, de forma desmedida, o sea, porque consideramos que caer en la vida puramente animal sería algo espantosamente malo, de lo que tenemos que sustraernos. Entonces, esa distinción entre vida animal y vida política no es del todo correcta, porque genera, digamos, una especie de pavor en los seres humanos. Y lo que Agamben nos está proponiendo, obviamente, es explicar la sociedad y las instituciones y las leyes, todo lo que existe en nuestra sociedad, en base de entender de un modo distinto esta relación que tenemos los seres humanos con la vida. Y quizás no haya ni una vida animal ni una vida política, quizás sean dos aspectos de una misma cosa, y esto es lo que nos está sugiriendo Agamben. Ahora, fíjense que si nosotros vamos al marxismo, lo que nos dice es que el origen de las sociedades, el marco institucional y legal, en el fondo se explica por la lucha de clases. Si vamos al funcionalismo, nos los explica por las distintas funciones que cada institución realiza en una sociedad. Y si vamos a Foucault, nos diría que es por el ejercicio puro y llano del poder a través de distintos dispositivos. Ahora, Agamben está proponiendo una teoría que a su juicio es superadora de las anteriores. Supongamos por un momento que la teoría de Agamben fuera correcta, la pregunta es ¿dónde quedan las otras teorías?
se encuentran, si fuera correcta la teoría de Agamben sobre la forma en que se ha constituido nuestra sociedad, las otras teorías quedarían como le pasó a la teoría de la histeria previa a la aparición de Freud, o lo mismo que le pasó a la teoría geocéntrica después de la aparición de la teoría heliocéntrica. Entonces, ¿esto qué nos invita a reflexionar? Que no estaría bien encarar la separación entre ciencia y mito, diciendo que la ciencia construye relatos verdaderos y que los mitos construyen relatos falsos. Porque está claro que muchos de los relatos de los científicos que hoy en día consideramos verdaderos pueden ser reemplazados por otros que serían más verdaderos y que dejarían a plena vista que esos relatos en los que creímos en un momento ya no podemos seguir sosteniéndolos. Entonces, de algún modo, el texto de Agamben nos invita a pensar la distinción entre ciencia y mito de un modo diferente a creer que uno representa la verdad y el otro no. En definitiva, nos interesa en esta clase marcar los límites que presenta el saber científico. Por un lado, el saber científico no garantiza la verdad de sus teorías. Y por otro lado, el saber científico tampoco puede hablar de algún tipo de experiencias que no cuentan con datos suficientes como para respaldar. Eso no significa proponer un retorno a los mitos, ni tampoco significa desvalorizar las contribuciones de la ciencia. Simplemente significa analizar la ciencia teniendo en cuenta no solo su potencia y su fuerza, sino también sus límites. Nos vemos la próxima.